Crecí rodeado de árboles. La Sierra de Oaxaca fue mi hogar por décadas. Conocía cada sendero, cada grieta y cada sombra de ese lugar. Era mi territorio y me sentía invencible. Cuando llegué aquí, al Parque Nacional Mount Hood, pensé que sería más de lo mismo. Un bosque es un bosque, ¿no? Si sabes cómo leerlo, si entiendes sus ritmos, no hay lugar para el misterio. Al menos eso creía entonces. Nunca fui un hombre de supersticiones. En mi tierra natal hablaban de los chaneques, pequeños guardianes del bosque que podían perderte si los ofendías. Yo nunca vi uno, siempre pensé que eran historias para asustar a los niños. Cuando vine a Oregón y escuché las leyendas de los susurradores, no fue diferente, historias para entretener a turistas. Pero hay algo que aprendí aquella noche. No importa cuán escéptico seas, el bosque tiene maneras de recordarte que no eres tú quien está en control. Era cerca de las 2 de la mañana. Había estado leyendo un viejo libro de mapas en mi cabina. Afuera, el frío era intenso y la niebla se aferraba a los árboles como un susurro congelado. Todo estaba en calma, o al menos eso pensaba. Luego lo escuché. Al principio creí que eran ramas quebrándose bajo el peso de un ciervo, pero los pasos eran demasiado lentos, demasiado deliberados, como si algo estuviera rodeando mi cabina. Salí con mi linterna, los pasos se detuvieron, todo estaba quieto, demasiado quieto, y entonces lo oí, un llanto, suave, lejano, como el de un niño perdido. Fue tan breve que casi creí haberlo imaginado, pero mi instinto me obligó a escuchar más. Entonces lo volví a oír, esta vez más cerca. En ese momento debí haberme quedado en la cabina, pero no lo hice. Salí de la cabina, con la linterna en la mano y el aire helado golpeándome el rostro. La niebla era espesa, pegajosa, y cada paso que daba parecía despertar un eco que no correspondía con mis movimientos. Era como si el bosque estuviera escuchándome. Levanté la luz hacia los árboles, pero no vi nada. Todo estaba inmóvil, demasiado inmóvil. Ni siquiera el sonido de las ramas me acompañaba, como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. Entonces lo escuché otra vez, ese llanto. Más claro ahora, más real. Era el llanto de un niño, o al menos eso parecía. Venía desde algún lugar más allá del sendero. Mi corazón me decía que no siguiera, que volviera a la cabina y cerrara la puerta, pero mis pies seguían avanzando, como si algo me empujara hacia esa dirección. Cada paso que daba parecía más denso, como si el suelo intentara aferrarse a mis botas, reteniéndome con una fuerza que no podía explicar. Mientras caminaba, los sonidos se hicieron más intensos. Ya no era solo el llanto, había un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, pero no podía distinguir las palabras. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que algo estaba mal. Los árboles no eran los mismos que conocía. Parecían más altos, más gruesos, y sus ramas se entrelazaban de manera que bloqueaban el cielo. Era como si el bosque hubiera cambiado mientras yo no miraba. Entonces me di cuenta de otro detalle que me hizo detenerme en seco. El aire ya no olía como debería. No había rastro del fresco aroma de la tierra mojada ni de los pinos. En su lugar el aire estaba impregnado de algo metálico, como sangre oxidada. Intenté no pensar en ello, pero cada respiración hacía que la sensación se volviera más fuerte. Seguí avanzando, aunque cada paso se sentía más pesado, como si el suelo estuviera reteniéndome. Mis botas se hundían en la tierra blanda, que ahora parecía casi barro. Entonces a mi izquierda noté algo extraño, una pequeña figura hecha de ramas y hojas, colgada de una rama baja. No era natural, parecía colocada ahí a propósito, como una especie de señal o advertencia. Me detuve y la examiné con la linterna. Tenía un aspecto humanoide, con los brazos y piernas formados por pequeñas ramitas, y algo que parecía un rostro dibujado en el centro con ceniza. No quise tocarla. Algo en mí sabía que no debía hacerlo, pero en ese momento el llanto volvió, más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo el bosque, inmenso y silencioso. Mi respiración era tan fuerte que apenas podía escuchar nada más. Mientras seguía avanzando, comencé a notar otro detalle inquietante. Los árboles que me rodeaban estaban llenos de marcas, pequeñas incisiones en sus troncos, que formaban símbolos que no reconocía. Intenté convencerme de que eran simples grafitis de excursionistas, pero algo en ellos me parecía demasiado preciso, demasiado deliberado. Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Eran huellas pequeñas, mojadas, como si un niño hubiera caminado descalzo por ahí. Las seguí, ignorando el nudo en mi estómago, que me decía que estaba cometiendo un error. Cada vez que levantaba la linterna para iluminar el camino, parecía que las sombras se movían justo fuera de mi campo de visión. No podía probarlo, pero lo sentía. El bosque estaba vivo y me estaba mirando.
Las huellas me llevaron hasta un claro, pero no era un lugar acogedor. Las ramas de los árboles se curvaban hacia adentro, formando un techo natural que bloqueaba casi toda la luz de la luna. En el centro del claro había algo, un círculo de piedras, con velas apagadas y más figuras de ramas colocadas alrededor, como guardianes de un ritual olvidado. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso. Al borde del círculo vi algo que me heló la sangre, una prenda infantil, vieja y desgastada, cubierta de barro. Era un pequeño suéter rojo y aunque intenté convencerme de que era una coincidencia, sabía en el fondo que no lo era. No debía estar ahí. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Giré sobre mis talones y comencé a retroceder, pero en ese momento el bosque pareció cerrarse. Las sombras se alargaron, las ramas crujieron como si algo estuviera moviéndose entre ellas, y entonces lo oí nuevamente, ese llanto. Pero ahora no estaba lejos, estaba justo detrás de mí. No sé cuánto tiempo pasé caminando, siguiendo esas huellas mojadas que parecían no tener fin. Mi mente se debatía entre la lógica y el instinto. Cada paso me llevaba más lejos de la seguridad de la cabina, pero algo me impulsaba a seguir, algo que no podía explicar, y entonces lo vi. Había una fogata, una luz tenue que apenas rompía la oscuridad, pero suficiente para captar mi atención. Me acerqué con cautela, iluminando el camino con mi linterna. Allí, junto al fuego, estaba sentado un joven, quizás de unos 20 años. Vestía una chaqueta verde desgastada y un gorro de lana. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas y miraba fijamente las llamas, como si estuviera perdido en sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, intentando mantener mi voz firme. Mis palabras sonaron más como una orden que como una pregunta. El joven levantó la mirada. Sus ojos claros reflejaron la luz de la fogata. Había algo en ellos, algo sereno pero cansado, como si hubiera pasado demasiado tiempo solo. Su expresión era relajada, pero detrás de esa calma parecía esconderse algo más profundo, algo que no pude identificar. Sonrió débilmente antes de responder. «Me perdí. Estaba acampando con unos amigos, pero no sé dónde están. He estado aquí horas, creo». No parecía asustado, lo cual era desconcertante. La mayoría de las personas en su situación estarían al borde del pánico, pero él parecía casi resignado, como si hubiera aceptado su situación. Había una naturalidad en su tono, como si no le preocupara demasiado estar solo en medio de un bosque oscuro. Tal vez estaba acostumbrado a esto, pensé. «¿Escuchaste el llanto?», le pregunté. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmación de que no estaba perdiendo la cabeza. «Sí», respondió asintiendo lentamente. «Lo seguí como tú». Su respuesta fue directa, sin rodeos. No hizo preguntas, no mostró curiosidad por mis motivos. Era como si supiera exactamente por qué estaba yo allí. Intenté ignorar esa extraña sensación y me acerqué más a la fogata. La llama era inusualmente baja, apenas producía calor, pero el joven parecía cómodo junto a ella, como si no sintiera el frío que a mí me calaba hasta los huesos. «¿Cómo te llamas?», pregunté mientras iluminaba su rostro con la linterna, esperando que respondiera algo que me diera más claridad sobre quién era. «Ethan», contestó sin dudar, con una tranquilidad que casi me incomodó. No dije nada al principio. Su nombre resonó en mi cabeza como si ya lo hubiera escuchado antes, aunque no podía recordar dónde. Era un nombre común, me dije, intentando calmar la sensación de que algo no estaba bien. «Mira, vamos a salir de aquí. Conozco este bosque. Si seguimos las señales de orientación, encontraremos un sendero marcado». «¿Entendido?». El joven me miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. Su mirada era intensa, pero no desafiante. Había algo en su expresión que me incomodaba, algo que no podía descifrar del todo. Finalmente se levantó, sacudiéndose las manos como si fuera una rutina más. Apagó la fogata de un solo movimiento, cubriéndola con tierra húmeda. Fue tan rápido que me tomó por sorpresa. «Vamos», dijo sin esperar una respuesta. En ese momento noté algo que me hizo detenerme por un instante. No había rastro de su campamento, ninguna mochila, ninguna tienda, ni siquiera marcas en el suelo. Solo estaba él y esa fogata que ahora era cenizas. Me dije a mí mismo que tal vez había llegado sin equipo, que tal vez estaba buscando a sus amigos, pero la duda comenzó a sembrarse en mi mente. Mientras caminábamos intenté observarlo de reojo. Su postura era relajada, pero sus pasos eran firmes, decididos. Parecía saber exactamente a dónde iba, aunque nunca miraba hacia el suelo ni buscaba señales. Había algo extraño en él, pero no podía poner el dedo en qué. «¿De dónde eres?», pregunté rompiendo el silencio que comenzaba a incomodarme. «De aquí cerca», respondió rápidamente, casi demasiado rápido. Su tono era evasivo, como si no quisiera hablar del tema. Había algo en su voz que parecía ensayado, como si hubiera dado esa respuesta muchas veces antes. Seguimos avanzando, y mientras lo hacíamos, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se volvían más altos, más oscuros.
Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. Incluso el aire era diferente, más pesado, como si cada respiración costara más esfuerzo. Intenté concentrarme en el camino, pero algo me distraía constantemente, los silencios prolongados, los suspiros ocasionales del joven, como si estuviera recordando algo. Finalmente se detuvo, señaló algo frente a nosotros, pero cuando levanté la linterna no vi nada. «Es por aquí», dijo con una seguridad que me desconcertó. Su voz era baja, casi un susurro, pero había algo definitivo en ella. «¿Qué es por aquí?», le pregunté, pero no respondió. Simplemente comenzó a caminar más rápido, dejando que la niebla lo envolviera. Lo seguí, aunque cada paso me llenaba de más dudas. Algo no estaba bien, pero no podía detenerme, no podía dejarlo solo. El camino comenzó a desvanecerse por completo. La linterna apenas iluminaba unos pasos adelante y el resto era una oscuridad infinita. Mis pies parecían más pesados, como si el suelo mismo intentara aferrarme. Ethan caminaba delante de mí, su figura apenas visible en la penumbra. Había algo en su forma de moverse, algo demasiado seguro, demasiado preciso que me hacía sentir más perdido. Entonces todo se detuvo. Ethan se detuvo en seco y giró la cabeza ligeramente hacia mí. «Estamos aquí», dijo con una voz tan baja que apenas pude oírla. «¿Aquí dónde?», pregunté, pero mi voz salió más como un susurro. Había algo en el aire que me hacía temer hablar más fuerte. Levanté la linterna y entonces lo vi. Frente a nosotros había un claro, pero no era como ningún otro que hubiera visto antes. Los árboles formaban un círculo perfecto, sus ramas entrelazadas creando un techo natural que bloqueaba cualquier rastro de la luna. En el centro del claro había algo. Al principio no pude distinguirlo claramente, pero mientras avanzábamos, los detalles comenzaron a hacerse más claros. Era un altar, una estructura tosca hecha de piedras cubiertas de musgo, con pequeñas figuras de ramas y hojas dispuestas a su alrededor. Había algo profundamente perturbador en esas figuras. Eran humanas, pero torcidas, deformes, como si alguien hubiera intentado imitar una forma humana sin entender completamente cómo era. Y en el centro del altar había un objeto que me heló la sangre, un osito de peluche. Era viejo, sucio y desgastado, pero era inconfundible. Era el mismo osito que mi hermana menor tenía cuando éramos niños. «¿Qué es esto?», murmuré, más para mí mismo que para Ethan. «Es lo que estabas buscando», respondió Ethan sin mirarme. Su tono era inexpresivo, casi distante. El aire alrededor del altar era diferente, era pesado, denso, como si estuviera cargado de algo más que oxígeno. Y entonces lo sentí. No lo vi, no al principio, pero lo sentí. Una presencia, algo inmenso, algo que no pertenecía a este mundo. La linterna comenzó a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. No tenía forma definida. Era una sombra, pero no como las demás. Parecía absorber la luz, como si la oscuridad misma se hubiera concentrado en un solo lugar. Y en esa sombra había algo. No ojos exactamente, pero dos puntos de un negro más profundo que todo lo demás, que me miraban fijamente. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «No lo mires directamente», susurró Ethan, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. La cosa se movió, no hacia mí, pero alrededor, como si estuviera evaluándome. Cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía que su presencia se intensificaba, como si no me dejara escapar. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba congelado. Y entonces lo oí, una voz, o algo que se parecía a una voz, pero no era humana. Era como el crujido de ramas mezclado con un eco lejano. «Siempre ha sido mío», dijo, o al menos eso entendí. Las palabras no eran claras, pero el mensaje era inconfundible. Sentí que algo dentro de mí se rompía, una certeza, una seguridad que siempre había tenido sobre quién era yo y dónde estaba. Ethan dio un paso adelante, colocándose entre mí y la cosa. Su presencia, aunque pequeña, parecía suficiente para mantenerla a raya, pero entonces me miró por encima del hombro, y sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, algo que brillaba débilmente, como si él también fuera parte del bosque. «Corre», dijo, esta vez con una urgencia que no admitía dudas. No esperé más. Me di la vuelta y corrí, sin mirar atrás. Sentía que el bosque entero se cerraba a mi alrededor, que cada sombra, cada rama intentaba atraparme, pero seguí corriendo, guiado solo por mi instinto y por la débil luz de la linterna que parpadeaba cada vez más. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente me detuve, estaba fuera del claro, el aire era más ligero, y aunque el bosque seguía oscuro, ya no sentía esa presencia aplastante. Pero Ethan no estaba conmigo, y cuando miré hacia atrás,
El claro había desaparecido. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más. Mi respiración era un caos y el aire frío quemaba mis pulmones. Me detuve en un claro diferente, uno que reconocí. Era el borde de uno de los senderos marcados. La seguridad de un lugar conocido me dio un instante de alivio, pero pronto llegó una oleada de preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Y dónde estaba Ethan? Miré alrededor, esperando ver su figura aparecer entre los árboles, pero no había nadie, solo el susurro del viento y el crujido ocasional de las ramas. Me dije a mí mismo que tal vez había tomado otro camino, que había encontrado su salida por su cuenta, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Regresé a la cabina, caminando con pasos pesados. Cada sombra en el bosque parecía mirarme. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe, como si eso pudiera mantener fuera lo que había experimentado. Me senté en la silla frente a mi escritorio y encendí la lámpara. La luz amarilla llenó la pequeña habitación, pero no me trajo consuelo. Mi mente seguía volviendo al altar, al osito, a esa presencia oscura que parecía devorar todo a su alrededor. Respiré hondo y tomé el radio para informar lo sucedido. Traté de mantener mi voz firme mientras describía los eventos. Mencioné el llanto, el altar, la figura de ramas y hojas, y finalmente hablé de Ethan. Describí su apariencia, su calma inquietante y cómo parecía saber hacia dónde ir. Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado antes de que alguien respondiera. ¿Dijiste que su nombre era Ethan?, preguntó la voz al otro lado. Había algo en su tono, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sí, eso dije. ¿Por qué? El operador hizo una pausa antes de continuar. Espera un momento, necesito confirmar algo. El sonido de papeles siendo movidos llenó el silencio. Mi ansiedad creció con cada segundo que pasaba. Finalmente la voz regresó. Tenemos un reporte. Un tal Ethan desapareció en este bosque hace más de 10 años. Según los registros, estaba acampando con su hermano menor. Ninguno de los dos fue encontrado jamás. De repente el radio comenzó a emitir un zumbido extraño, como si la señal estuviera fallando. Las palabras del operador se interrumpieron por completo, reemplazadas por una estática creciente. Ajusté los controles intentando recuperar la comunicación, pero lo único que salió del aparato fue un susurro débil, apenas audible entre el ruido. «¿Estás a salvo?» Me congelé. Esa voz no era del operador, era la voz de Ethan. Luego el radio volvió a la estática antes de apagarse por completo. Sentí que el aire se volvía más pesado en la cabina. Todo encajaba y al mismo tiempo no tenía sentido. Ethan no podía haber estado conmigo, no podía haberme guiado, y sin embargo lo había hecho. Pensé en su comportamiento, en cómo parecía saber siempre hacia dónde ir, en su calma incluso cuando el bosque parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Pensé en sus palabras finales. «Corre». Me di cuenta de que, de alguna manera, Ethan había estado protegiéndome. Pero ¿de qué o por qué? Seguía siendo un misterio. El operador, antes de que la comunicación se cortara del todo, había mencionado algo más. Hay una creencia local. Dicen que algunos de los desaparecidos se convierten en parte del bosque, que no todos se pierden, algunos se quedan para proteger. No volví a verlo, pero desde esa noche, cada vez que caminaba por el bosque, sentía que alguien estaba conmigo, una presencia, no hostil, pero tampoco completamente reconfortante, como si Ethan todavía estuviera ahí, vigilando, esperando el momento en que alguien más necesitara su ayuda. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.